Alejo y Susana ha cambiado mucho, ¿sí? Pero algo te hace volver a Susana. Sí, es Susana. Entonces, si tú me dices una gráfica de conocer, esa gráfica tendría que ir con esa reestructuración de la estructura cognitiva ante una nueva idea o ante una nueva situación que se vive. No sé si por ahí va tu desafío. Sí, más o menos visualizarlo así. En este caso quedó como uno y regresar a lo mejor los conocimientos que ya tengo y a lo mejor, no sé, consolidarlos, o bien si es diferente como dice, pues ahí ya se puede perder pues ese caracol. Claro, pero de repente hay 2 o 3 gestos, o a veces un gesto, la voz, algo que te devuelve a esa Susana que tú conocías hace 30 años. Si la situación es completamente nueva, lo que va a emerger en tu corporalidad, en tu biología, es un nuevo estado de equilibrio de esa red. Y cuando aparece ese estado de equilibrio es que construiste tu idea. ¿Sí? Entonces el mundo se construyó. No es que la idea entró, sino que tu red se adaptó y volvió a un equilibrio. Y ese nuevo equilibrio, esa es la derivada. ¿Sí? Y en ese equilibrio es que hay unas neuronas que se están prendiendo, ideas que están viniendo, enlaces que se están haciendo, que ahí sería algo nuevo, pero que se tiene que equilibrar. Y eso está pasando en todo minuto, con el entorno, con lo otro que vives, con los otros. Entonces, en ese sentido, es una... Y esa es la noción de acción, ¿sí? No es que solo viva internamente, ¿sí? Y una vez que pasa, todo lo que construye pasa dentro de tus neuronas, sino que tiene harta relación con los otros que estás viviendo porque constantemente te están poniendo en relación. En todo momento está apareciendo una nueva idea, incluso cuando sueñas. Por eso uno en la noche no sabe que está soñando hasta que despierta. Porque para tu cerebro ese es el mundo. Y ese es el mundo que vive. Y entonces el proceso de construir siempre es un proceso de acoplamiento estructural con aquello que vives, con los otros que viven contigo, y en el cual tú pones en escena el mundo, pero el mundo tuyo, que podemos compartir harto, pero sigue siendo el mundo tuyo. El ejemplo que yo tengo ahí son los autorretratos de Frida Kahlo, ¿sí? Si yo miro una foto de Frida Kahlo, la puedo ver en su medio ambiente, y la puedo ver como una mujer linda, ¿no? Tiene un lindo cuello, ¿no? ¿Sí? Podemos, en los cánones de belleza actuales, pedirle a lo mejor que las cejas se las trabaje un poco más, no sé yo, pero una mujer linda, ¿no? Pero si tú miras el autorretrato que tiene ella, oye, están llenos de dolor o están en una calidad distinta, porque ese es el mundo que ella, ese es el autorretrato del mundo de ella. Ella es eso. ¿Sí? Okay. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a leer algunas de las participaciones que se tienen ya publicadas en el foro. Lucy, ¿me podías Sí, claro que sí. Bueno, retomamos una pregunta de la maestra Marta Luisa Rodríguez Recendis de San Luis Potosí. Ella titula su pregunta Esquematización y herramienta en el aprendizaje. Y la pregunta es, en el texto complementario se menciona que las imágenes, diagramas y dibujos como herramientas han sido desestimadas por la desconfianza que se le atribuye a los sentidos como medios para observar la realidad. Pero en la práctica cotidiana esta herramienta me ha dado resultados satisfactorios con los estudiantes, pues ellos comentan que comprenden en menos tiempo el ejercicio que deben resolver. ¿A qué se debe esta percepción de desconfianza en el empleo de estas herramientas como estrategia de trabajo? Marta Luisa, ¿no? Sí. Un poco lo que voy a revisar el texto, pero básicamente la desconfianza a que me refiero es al interior de la comunidad matemática y en especial a la comunidad que levanta toda esta reforma de la matemática moderna o todo el grupo Bourbaki, ¿sí? Que a la hora de avanzar hacia la formalización o hacia llegar a esa verdad absoluta desestiman el dibujo. De hecho, Dieudonné parece que es el que escribe que en la formación de un matemático hay que tratar de eliminar los dibujos lo más rápidamente posible. Porque para tu cerebro ese es el mundo. Y ese es el autorretrato del mundo de ella. Ella es eso. ¿Sí? Entonces, si tú miras el autorretrato que tiene ella, oye, están llenos de dolor o están en una calidad distinta, porque ese es el mundo que ella, ese es el autorretrato del mundo de ella.
es hacia esa desconfianza, hacia esa comunidad es la desconfianza que veo, y en ese sentido comparto absolutamente contigo. El dibujo y un poco lo hecho por Oreme, los trabajos de Newton, los mismos de Leibniz, los que construyen el cálculo, están muy basados en la capacidad heurística, en la potencialidad que tiene la imagen, la figuración de todo tipo para construir entendimiento. Pero entonces, lo que pasó en la matemática muchas veces es que en esta búsqueda del rigor, de la verdad absoluta, cualquier cosa que tuviera que ver con lo falible de los sentidos, fue tratando de dejarse de lado. Y entonces, las computadoras, la capacidad de dibujo que tenemos hoy en día, nosotros los educadores que trabajamos con un sujeto que quiere entender, sabemos que el dibujo es muy útil, y un poco ese es el sentido del artículo y de mi línea de trabajo, ¿no? Recuperar esa potencia y recuperarlo como herramienta de la actividad matemática, a lo mejor no de la matemática formal o del texto formal de matemáticas, para matemáticos o para la actividad científica del matemático, pero sí con la capacidad heurística para construir ideas que tiene. No sé si eso aclara un poco la pregunta. Sí, sí. Ya nos comentará Marta seguramente sobre esto. Lucy, ¿alguna otra pregunta sobre...? Sí, en el caso particular de filosofía tenemos la participación de la maestra Dorina Ortega Sánchez del CECIT número 9, Juan de Dios Batis del IPN, que tiene varias preguntas y es muy extensa su participación. Ahí posteriormente en el foro le vamos a pedir a Eduardo que nos apoye en responder a las otras preguntas. Yo me remito a retomar una en particular que dice: ¿qué es necesario para nuestro quehacer pensando en la docencia? Ayudar a formar personas capaces de pensar en las consecuencias de su actuar, tanto positivas como negativas, a través de sus innovaciones o creaciones en la ciencia y en la tecnología, en el trabajo o actividades que realizan día a día, a no decaer en el intento, porque si bien es difícil, no es imposible. ¿Qué le responderíamos a esta maestra respecto a qué es necesario hacer en nuestro quehacer docente? Mira, mientras tú leías que es necesario enseñar, me recordé las palabras del expresidente de Uruguay, ¿no? Venimos al mundo a ser felices, así que partamos por ahí, ¿no? Venimos al mundo a ser felices. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar enseñar? Es que nuestros chicos aprendan a vivir, a construir, a preguntar y a buscar la respuesta de esas preguntas. Aquí ya, en un sentido de entender que nos construimos como sujetos con otros y desde otros. Y que cuando nos relacionamos con un otro, nos tenemos que relacionar con el otro desde el otro. El otro es un válido otro, dice Maturana. Aquí estoy parafraseando a Maturana, ¿no? Para citar. Es decir, que el saber en sí, como un objeto que pueda ser signo de poder, no es. En el fondo es cómo vivimos, construimos nuestra realidad y cómo trabajamos con los estudiantes. El estudiante en sí es digno en sí mismo y él tiene un saber que tenemos que considerar. Nosotros tenemos un saber que es herramienta, surgió como herramienta para resolver problemas. ¿Cómo introducimos a los estudiantes a esas problemáticas donde nuestras herramientas son las que solucionan? ¿Cómo también esas herramientas que nosotros podemos trabajar en clase les permiten a ellos construir su espacio de vida mejor? Yo creo que por ahí tenemos que ir trabajando. ¿Sí? Hay realidades en que uno debiera dejar los contenidos de lado, ¿no? Hay realidades sociales donde uno dice, no, lo más importante es otra cosa, la vida del sujeto. No sé si divagué mucho, pero un poco eso le contestaría así a la profesora. ¿Sí?
si nos planteamos siempre en la clase como yo voy a convivir con mi estudiante y construir con él las herramientas que nos permiten vivir mejor y llegar a ser felices, vamos a tratar de tener una buena clase, ¿no? Claro. Hay otras preguntas en el foro y seguramente tendremos más en los siguientes días. Voy a retomar algunas ideas de la maestra María Guadalupe Torquemada, que nos habla sobre la situación que se presentan nuestros alumnos, se les presenta algún problema y ya uno espera que este problema lo lleven a una representación cartesiana. Ellos, y diríamos nosotros como profesores, estamos acostumbrados particularmente cuando nos referimos a estudiantes de ingeniería. Pero luego presentan algunos problemas en la interpretación de esta misma figura. Y ella pregunta que esta palabra figuración o este concepto de figuración, dice, ¿cómo entra como una estrategia didáctica? Y si esto se puede aplicar a todos los niveles, desde, no sé, primaria, vamos, desde los primeros contactos escolares de nuestros alumnos, o hay como un nivel preferente. Mira, un poco el concepto de figuración surge desde la mirada indagativa, investigativa. No necesariamente lo estamos pensando como un instrumental para la clase en sí. Lo que sí nos hemos dado cuenta, y un poco ahora estamos explorando, es la capacidad que tienen las figuras, estas figuras que no son cartesianas, el cómic principalmente, como un primer paso de la figuración para ir haciendo una primera especie de modelación del fenómeno. ¿Sí? Nos ha mostrado heurística muy interesante en ese sentido, de que al hacer esta primera figura, se articula esta primera figura en la construcción de la gráfica cartesiana. ¿Sí? Entonces, es como si le diéramos una primera vuelta a ese proceso, ellos ahí simplificaran y focalizaran un poco más, se apropiaran más del fenómeno y en una segunda precisan mejor la gráfica. No ha permitido que los estudiantes construyan gráficas significativas, más significativas respecto de los elementos que están ahí. ¿Sí? Entonces, más bien, y ese es el tema que estamos tratando de explorar ahora, cómo ciclos de figuración o ciclos de modelación gráfica, que un poco hacia allá estamos orientando el asunto, y esta figuración no cartesiana o este juego de interpretaciones empieza a dialogar con un proceso continuo hacia la significación de la gráfica cartesiana. Si me pregunta si es para todos los niveles, sí, es para todos los niveles, en el sentido de que no se trata de que vamos a colocar la figuración como, sino que es poner actividad para entender un fenómeno de variación o para modelarlo, en que damos permiso que emerjan las figuras que los estudiantes crean necesarias ser en la manera que se entiende ese fenómeno. Entonces, de repente pueden ellos hacer el dibujo desde la gráfica cartesiana para entender el fenómeno que está, y esa figuración que empieza a ser más icónica, más cercana a la realidad, ayuda mucho. Eso hay que explorarlo. ¿Sí? Entonces, como digo, más que la figuración como concepto, es decir, sí, pueden vivir en el aula estas figuras que emergen de los estudiantes y pueden ser una ayuda para construcciones significativas de la gráfica cartesiana. Bien, todavía tenemos muchas preguntas más en el foro y te vamos a agradecer mucho que nos apoyes en dar respuesta, pero estamos acercándonos ya al cierre de esta sesión y para ello te queremos pedir de favor que nos hagas un comentario conclusivo, sobre todo considerando algunos aspectos que tú quieras resaltar de tu artículo que no fueron considerados en nuestras preguntas. La verdad que creo que sí fue considerado bastante bien el artículo.
Como conclusión, quisiera señalar, por ejemplo, que lo que tratamos en realidad con la profesora guía, porque el artículo es parte de la investigación doctoral, fue avanzar hacia la pregunta de qué concurre al acto de conocer con gráficas, ¿sí? En el sentido de centrarnos en cómo constituir a la gráfica cartesiana como una herramienta para la actividad. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que es más complejo que solo la gráfica. La gráfica tiene una potencia de dibujo muy grande, pero también esa gráfica, que se ha constituido en un largo proceso de trabajo de la comunidad matemática, se ha ido haciendo una herramienta matemática que esconde o que ha sintetizado muchas metáforas. Por ejemplo, una cosa, si yo miro la gráfica cartesiana como dibujo, los ejes cartesianos se transforman en el marco de la curva. Uno nunca mira el marco. El marco de la pintura uno no lo mira, uno mira la pintura. Y precisamente en ese marco, en esos ejes, están las variables a interpretar en la relación. Y no son las miradas. Si uno mira la figura que hizo Newton, no tiene ejes cartesianos. Lo que tiene son segmentos que conforman una figura total. Entonces, él mira un dibujo distinto al que miran nuestros estudiantes. Y el reconocer eso, el reconocer que la metáfora que el segmento es la variable, ahora ya no lo usamos. El eje es la variable, no es una metáfora, es una realidad. El eje es la variable, el eje es tiempo. Para Newton no era así. El eje es una distancia, un segmento geométrico que representa el tiempo. Y entonces cuando él trabaja con el dibujo, trabaja con todo. Nuestros chicos no, tienen en el eje el tiempo, pero ese es el marco. Y cuando mira la gráfica solo ve la curva. Entonces no ve el tiempo, no va a ver va a ver la forma de la curva. Y va a ver la espacialidad. Esas cosas, al concebir esa gráfica también como dibujo, empezaron a emerger. ¿Sí? Y eso es un poco, creo yo, el aporte que pudimos hacer con esta mirada. Y también avanzar en esta descripción de la práctica, en que trato de conjugar lo que es el argumento, los significados y también la práctica que se ejerce, tratar de ir aproximándome a una mirada sobre el acto de conocer del estudiante, que no sea desde la representación, sino que sea desde esta postura de acción que tiene que considera los últimos aportes de la ciencia cognitiva, de la gente que está trabajando más bien el acto de conocer. Y eso hace que me ponga un poquito la atención, y el desafío ahora es que mi desafío educativo es construir escenarios de actividad donde este chico se involucre y donde yo pueda hacer que él enacte un mundo, el que trae, para construir lo que yo espero que construya. Y bueno, que es una ilusión esperar que construya exactamente lo que yo quiero, pero que sí sea capaz de apropiarse de algunas cosas, construirlas y resolver problemas. Un poco eso, ¿sí? Pues gracias. Y muchas gracias por la pregunta y los comentarios. Eso. Sí, como decía Lucy, nos quedan pendientes todavía, que esperamos tener oportunidad en el foro de tratar algunos de ellos. Parte, desde luego, importante en este caso de la sesión transversal es que nosotros tenemos alumnos que a veces como que los consideramos exclusivos de un área y nos olvidamos que su formación no es solamente, diría, unidimensional, sino con miradas múltiples. Y esta separación que en algún momento tenemos que hacer de saberes no tiene que padecerla quien aprende. Y sesiones como esta resultan importantes para resaltar los aspectos que resultan útiles para unas disciplinas y otras. Algo muy breve que nos pudieras comentar, Lucy. Sí, pues yo ante todo agradecer al doctor Eduardo, agradecer al Seminario Repensar que nos apoyó para poder desarrollar esta
esta sesión transversal. Y sobre todo, agradecer a quienes nos han seguido en la sesión, agradecer a nuestra directora del CECID 11, la ingeniero María Antonieta Ríos Márquez, el apoyo que ha dado para que podamos estar aquí. Y reflexionar acerca de esta idea de Jean Piaget respecto al que el pensamiento está organizado de manera lógico-matemática y eso nos permite comprender la realidad. En ese sentido, el que saber dónde estamos ubicados y el considerar diversas variables que influyen, esto que varía, que comentaba el doctor Eduardo, nos permita ubicarnos y leer esa realidad, conocerla, explicarla, interpretarla y ayudarnos a resolver situaciones, no solamente, como decías, José Luis, de una asignatura, sino de un conocimiento integrado, holístico, articulado. Yo creo que ese es un gran logro y esta videoconferencia nos está apoyando a integrar estos conocimientos. Gracias. Bueno, pues simplemente me resta invitarlos para que sigamos con las siguientes sesiones. Lo que tenemos más próximo es el seminario Repensar la Química. Enseguida el seminario Repensar la Bioquímica, el seminario Repensar la Filosofía y el seminario Repensar las Matemáticas en fechas próximas. La de Química es mañana, Bioquímica el 1 de junio, Filosofía 8 de junio y Matemáticas 15 de junio con el tema de modelación en matemática educativa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo.